saben perfectamente que este es un gobierno que ha estado siempre, que está y que estará siempre muy comprometido con el desarrollo económico, con el desarrollo agrícola, con el desarrollo cafetero de nuestro país. Estamos en una coyuntura positiva, tenemos un precio un poco más alto, tenemos por fin nuestro fondo de sustentación. Tienen ustedes un gobierno que cree en ustedes, que agradece la labor que este gremio ha hecho por Colombia y que tenemos una gran expectativa en la labor que ustedes y nosotros haremos en el futuro. De tal manera que yo agradezco muy especialmente al doctor Roberto Vélez por esta invitación que me ha hecho en el día de hoy. Los saludo, sé que ya hizo su informe, esperamos que ese informe haya estado extraordinario. Saludo también al presidente del 87º Congreso Nacional Cafetero, el doctor Mauricio Sánchez, la primera vicepresidente del 87º Congreso Nacional Cafetero, Eloísa Mercedes, a la segunda, Eloísa Mercedes Abad, a la segunda vicepresidenta María Aurora Suárez, al presidente del comité directivo Dalino Reinaldo Vivas, a todos los delegados al 87º Congreso Nacional de Cafeteros, a los miembros del comité directivo, a todos los invitados especiales, los amigos de los medios de comunicación, a todos ustedes. Para mí de verdad que es un gusto enorme estar hoy acá con ustedes en este Congreso Cafetero, máximo foro de reflexión y de decisión gremial de los caficultores colombianos, para renovar con ustedes nuestra fe en Colombia, nuestro compromiso con nuestro país y nuestra confianza en el futuro de Colombia. Y el futuro de Colombia puede ser tan próspero como cada una de las 50 millones de almas colombianas se decida hacerlo a partir de hoy. Sin duda, este futuro está ligado a las posibilidades del sector rural de Colombia, del cual la caficultura ha sido un referente y un exponente histórico desde la colonia. En este año, el bicentenario, al que la Federación de Cafeteros se unió con el lanzamiento de ese extraordinario café bicentenario, quiero celebrar un sector que ha sido y seguirá siendo fundamental para la economía y para la identidad de nuestro país. Todos los colombianos tenemos una historia de amor con el café. El café corre por nuestras venas. Ustedes saben perfectamente que este es un gobierno que ha estado siempre, que está y que estará siempre muy comprometido con el desarrollo económico, con el desarrollo agrícola, con el desarrollo cafetero de nuestro país. Estamos en una coyuntura positiva, tenemos un precio un poco más alto, tenemos por fin nuestro fondo de sustentación. Tienen ustedes un gobierno que cree en ustedes, que agradece la labor que este gremio ha hecho por Colombia y que tenemos una gran expectativa en la labor que ustedes y nosotros haremos en el futuro. De tal manera que yo agradezco muy especialmente al doctor Roberto Vélez por esta invitación que me ha hecho en el día de hoy. Los saludo, sé que ya hizo su informe, esperamos que ese informe haya estado extraordinario. Saludo también al presidente del 87º Congreso Nacional Cafetero, el doctor Mauricio Sánchez, la primera vicepresidente del 87º Congreso Nacional Cafetero, Eloísa Mercedes, a la segunda, Eloísa Mercedes Abad, a la segunda vicepresidenta María Aurora Suárez, al presidente del comité directivo Dalino Reinaldo Vivas, a todos los delegados al 87º Congreso Nacional de Cafeteros, a los miembros del comité directivo, a todos los invitados especiales, los amigos de los medios de comunicación, a todos ustedes. Para mí de verdad que es un gusto enorme estar hoy acá con ustedes en este Congreso Cafetero, máximo foro de reflexión y de decisión gremial de los caficultores colombianos, para renovar con ustedes nuestra fe en Colombia, nuestro compromiso con nuestro país y nuestra confianza en el futuro de Colombia. Y el futuro de Colombia puede ser tan próspero como cada una de las 50 millones de almas colombianas se decida hacerlo a partir de hoy. Sin duda, este futuro está ligado a las posibilidades del sector rural de Colombia, del cual la caficultura ha sido un referente y un exponente histórico desde la colonia.
En este año, el Bicentenario, al que la Federación de Cafeteros se unió con el lanzamiento de ese extraordinario Café Bicentenario, quiero celebrar un sector que ha sido y seguirá siendo fundamental para la economía y para la identidad de nuestro país. Todos los colombianos tenemos una historia de amor con el café. El café corre por nuestras venas. Para mí, como para muchas personas en Colombia y en el mundo, el café es una experiencia de vida. Como buena colombiana, todos los días en mi casa, junto a mi esposo y también junto a mi hija, cuando tengo la fortuna de que esté cerca a nosotros, lo primero que hago es despertarme con una taza de café cultivada con amor y pasión por esas 541.000 familias cafeteras que viven en más de 600 municipios de Colombia. He tenido el privilegio de trabajar cerca de este sector, primero como directora del INCOMEX a principios de los 90 en el gobierno del presidente Gaviria, luego como viceministra de Comercio Exterior y unos años más tarde como ministra de Comercio Exterior en el periodo 1998-2002 con el expresidente Andrés Pastrana. Como ministra formé parte del Comité Nacional, con el cual obviamente como parte de los representantes del gobierno, tal como esta mañana estuvo acá el ministro José Manuel Restrepo, trabajando siempre juntos, desarrollando políticas económicas, diseñando e implementando todos los programas que han permitido el desarrollo del capital social, que significa justamente esta industria cafetera. Durante más de 90 años, la Federación ha promovido el desarrollo de la industria y ha asegurado el bienestar de los productores a través de su organización y representación gremial. Durante estos años, la innovación de Cenicafé, la creación del Fondo Nacional del Café, el posicionamiento internacional de Juan Valdez y de Café de Colombia, así como la promoción del cultivo de cafés especiales, son algunos de los grandes logros de la Federación y esta es sin duda una institución referente a nivel mundial. Ustedes se merecen un aplauso. Hoy nos reunimos en un momento crucial de nuestra historia, en un momento de acción y de cambio, pero también en un momento de profundas reflexiones. 92 años después de la creación de la Federación de Cafeteros, los mismos principios, la pasión por el emprendimiento, el desarrollo rural, la innovación, la búsqueda incansable de oportunidades, nos está sirviendo de hoja de ruta en este mundo cada vez más cambiante. Conocemos que de cara a este mundo cada vez más conectado, con una competencia cada vez más global, la generación de valor, la implementación y la innovación de nuevas tecnologías deben unirse a la gran experiencia que tiene Colombia en la producción de café para conservar y potenciar su liderazgo histórico en este sector. En efecto, como lo indicó la revisión global agrícola de Euromonitor en 2018, el futuro del sector rural dependerá de la adaptación que haga el sector al cambio climático, del uso del agua, de la ayuda a la agricultura de subsistencia y la sostenibilidad, pero también dependerá fundamentalmente de la innovación y la generación de cadenas de valor, en lo cual ustedes son campeones. Los cafés especiales de Colombia, que se encuentran en todos los cafés gourmet del mundo, nos muestran claramente la hoja de ruta que debemos seguir y precisamente de eso se trata este Congreso Cafetero. Cómo seguir avanzando en los esfuerzos de productividad que con tanto éxito ha logrado este gremio, junto con hacer mayores esfuerzos conjuntamente con el Gobierno Nacional para lograr una mayor rentabilidad de la agricultura, ya que la sostenibilidad depende, por supuesto, de la rentabilidad que tengan todos ustedes, los productores. Entre hoy y mañana, precisamente, el señor presidente de la República, Iván Duque, estará recibiendo a la misión de sabios. Este grupo de 47 sabios, expertos en muchísimos temas, que están ayudándonos a trazar una hoja de ruta sobre cuál debe ser el norte del crecimiento de Colombia para lograr sostenibilidad, inclusión y, por supuesto, cerrar las brechas de pobreza.
Y en esta emisión de sabios, que entregará su reporte final mañana a esta hora en el Observatorio Astronómico, la recomendación fundamental consiste precisamente en que Colombia se convierta en un líder mundial en la bioeconomía, precisamente porque tenemos la diversidad natural y también la diversidad cultural y étnica con la que cuentan muy pocos países en el mundo, y esto nos da un gran potencial. Por esa razón, debemos concentrar mayores esfuerzos en lograr que la educación y también el desarrollo del conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación generen un mayor impulso en esta industria cafetera para acompañar los esfuerzos de productividad que ustedes ciertamente han venido desarrollando y les permita mantener un liderazgo internacional, así como esperamos que lo tenga toda la agricultura sostenible de Colombia, a pesar de esos desafíos enormes que supone el cambio climático. Tal como dice Orlando Ayala, ex vicepresidente de Microsoft, uno de los miembros de esa misión de sabios que ha reunido el presidente de la República, tanto por las circunstancias difíciles que está viviendo particularmente hoy Colombia, como las que vive la región, por las que vive también el mundo entero, y por la preocupación compartida por buena parte de la humanidad sobre los efectos del cambio climático, tenemos que pensar necesariamente en un nuevo pacto social que nos garantice de verdad, y esta vez para siempre, el bienestar colectivo. El Gobierno Nacional está convencido de la viabilidad de este acerto y por esta razón el concepto de bioeconomía debemos hacerlo explícito como una política pública, de tal manera que tanto las iniciativas públicas como las privadas estén enfocadas en este concepto, de tal manera que el potencial de nuestro país en materia agrícola, agroindustrial y por supuesto en todos los derivados bio pueda tener un mayor impacto, más valor agregado y por supuesto más rentabilidad, de tal manera que nos permitan dar un salto mucho más largo hacia el desarrollo y hacia la prosperidad de todos los colombianos, precisamente en este momento en que la cuarta revolución industrial genera tanta incertidumbre sobre el futuro del empleo y sobre las posibilidades de las generaciones jóvenes. Registramos la producción más alta de la historia en la historia del café, este año cerca de los 170 millones de sacos, y sabemos que a pesar del esfuerzo que ha hecho el gremio colombiano en materia de productividad, los avances de Brasil y Vietnam son superiores y por lo tanto es a través del mayor énfasis en la educación, el mejor aprovechamiento y el aprovechamiento inteligente de la tierra, del agua, el mejor uso de la tecnología para hacer una mejor mecanización del grano, es como debemos alcanzar nosotros una mayor rentabilidad para nuestros productores en un momento en el cual, si bien tenemos unos precios más altos, de todas maneras debemos profundizar el esfuerzo por esa productividad. En este contexto, es muy importante materializar a cabalidad la declaración que suscribimos en Guatemala en el marco de la 26ª Cumbre Iberoamericana en noviembre del 2018, en la cual los países iberoamericanos reafirmamos la importancia que tiene la producción, la distribución y la comercialización de café sobre el desarrollo económico, social y comunitario de los micro, pequeños y medianos productores, así como el empoderamiento de las mujeres en los países productores de la región, y destacamos la relevancia de los retos para el sector caficultor, así como las iniciativas públicas y privadas para llegar a un precio del café que permita un efecto positivo en la sostenibilidad económica, ambiental y social de este sector. Nuestro país y particularmente nuestra ruralidad y el sector cafetero han demostrado su inmensa capacidad de adaptación y a pesar de que nuestra economía ha cambiado, el café sigue siendo el mayor empleador de las zonas rurales y el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto, con los 13.6 millones de sacos producidos en el 2018 y los 2.615 millones de dólares de exportaciones que generó el año pasado. El tejido social que la Federación ha creado durante sus 92 años de existencia ha actuado sin duda como un amortiguador frente a la violencia, frente al narcotráfico y permitió justamente que las regiones cafeteras tuvieran mejores indicadores sociales que el resto del país.
En este momento, la Federación es el socio crucial para todas las políticas de estabilización dirigidas por la administración del presidente Duque en muchas regiones del país. Trabajamos junto a ustedes en muchas áreas, como salud y educación, brindando conectividad al campo, una de las prioridades de nuestra administración, y también trabajamos por la erradicación ilícita de cultivos, otra área que consideramos que es crucial para la seguridad de todos los colombianos y para la sostenibilidad de esta democracia. Es por esto que el Gobierno Nacional ha mantenido un compromiso permanente, todas las administraciones lo han tenido con el sector cafetero en nuestro país. Este es un compromiso de pensar el sector cafetero en el largo plazo, con una visión estructural que nos permita fortalecer cada vez más las condiciones de vida de las familias cafeteras. En este Congreso, el presidente Iván Duque cumplirá el compromiso que asumió con ustedes en relación con la Agenda 2030, que atiende 6 prioridades para hacer del café una actividad rentable, competitiva y sostenible, promoviendo la investigación y la extensión cafetera, la calidad de nuestro café, reduciendo los costos de producción, controlando los riesgos del cultivo, posicionándolo en nuevos mercados internacionales y haciendo énfasis, y aquí quiero hacer énfasis doblemente en esta maravillosa participación de las mujeres y de los jóvenes en este proceso. Esta semana la Federación anunció que el precio interno de referencia superaría nuevamente el $1.000.000, cifra que no se superaba desde el año 2016, y ello marca una distancia considerable con la situación vivida a inicios de este año. Asimismo, tenemos la creación del Fondo de Estabilización del Café. Pero tenemos que ser claros, esta es una coyuntura favorable, necesitamos que permanezcan estas condiciones favorables para el beneficio y la rentabilidad de las familias cafeteras, pero también tenemos que lograr que estas condiciones favorables se traduzcan en más equidad. Esta es la bandera de nuestro gobierno con el presidente Iván Duque. Muchas veces nos decían al comienzo del gobierno por qué este gobierno no tenía ningún lema. Nos decían que el gobierno del presidente Pastrana había sido el gobierno de la paz, el del presidente Álvaro Uribe, del cual tuve el honor de hacer parte como ministra de la Defensa, era el gobierno de la seguridad democrática, el del presidente Santos, el de la paz nuevamente, y que este gobierno no tenía ningún lema. Pues el lema ha sido ni más ni menos que justamente este de hacer un país equitativo, un país que realmente cierre esas brechas de pobreza. Y eso tenemos que hacerlo siempre dentro del más claro compromiso con nuestras instituciones, con nuestro sistema democrático, pero también ese compromiso con el desarrollo económico, con el desarrollo empresarial, con la libre iniciativa, con la iniciativa privada, con el desarrollo productivo de Colombia, porque así es como podemos nosotros lograr la equidad que necesita nuestro país. De tal manera que aquí más que rótulos tenemos unas ideas claras, una convicción total. Colombia tiene que lograr un mayor esfuerzo en que todo este crecimiento económico, en que ese compromiso que ojalá sea cada día más grande de todos los colombianos con la legalidad, nos produzca la verdadera equidad que Colombia merece tener. Es por esto que con el ministro Andrés Valencia, ministro de Agricultura, hemos venido trabajando en un pacto que es fundamental también para nuestro gobierno. Es un pacto por la mujer rural. Y en este pacto, que ya se encuentra en ejecución con todas las entidades del gobierno nacional, nos acompañó el doctor Vélez justamente a firmarlo, porque allí queremos que toda esta experiencia de la industria cafetera, del sector cafetero de Colombia, sirva de referente para los demás sectores de la producción rural de nuestro país. Los cacaoteros, los palmeros, por supuesto, los ganaderos, los avicultores, el ganado porcino, todos los sectores de la ruralidad colombiana, sin duda, deben tener en este ejemplo de los cafeteros colombianos el mejor referente sobre cómo promover el empoderamiento de las mujeres en el campo, cómo posicionarlas como agentes de transformación rural y desarrollar de esta manera un efecto positivo en el desarrollo económico, en las oportunidades,
enfocadas en el bienestar de las familias, porque sabemos que esto es algo en lo que tenemos que cambiar mucho más aceleradamente. En la actualidad, el 41% de las mujeres rurales viven en situación de pobreza y es el grupo en donde dicha condición es más predominante. De igual manera, tenemos una gran cantidad de mujeres que están excluidas del mercado laboral y cuando participan del mercado laboral lo hacen de manera ocasional, de manera informal, en unos índices de informalidad que son totalmente inaceptables. Y este ejemplo de la caficultura, repito, es el ejemplo que queremos que siga toda la ruralidad en Colombia, para transformar el campo y realizarlo para lograr esa Colombia justa, próspera, incluyente, educada, equitativa, porque esa es la Colombia que puede alcanzar la paz que todos anhelamos. Cuando las mujeres progresan, cuando las mujeres tienen estabilidad económica, progresan sus familias, progresan las comunidades y por lo tanto progresa el país. Y esto no es un tema solamente de Colombia. Por esa razón, hoy por hoy, la equidad de género constituye uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas, porque está totalmente comprobado. Cuando la mujer produce, cuando la mujer genera ingresos sostenibles, crece la economía mundial. Así lo demostraron los distintos estudios que la expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, hoy presidenta del Banco Central Europeo, encargó en su momento. Si las mujeres del mundo entero hacemos parte del mercado laboral, la economía del mundo entero podría estar creciendo cerca de 3 puntos adicionales. De eso se trata el compromiso que tenemos que tener acá en Colombia, de esa mayor participación de las mujeres en el crecimiento económico estable y en la formalización de nuestras mujeres rurales. Este trabajo lo estamos haciendo entonces no solo utilizando el referente de la Federación, sino de la mano de entidades como Finagro, el Ministerio de Agricultura, el SENA, porque queremos obviamente influir muchísimo más en la capacitación de las mujeres, acompañarlas para que sean emprendedoras, facilitarles el acceso a la financiación, a la tierra, a la capacitación técnica, porque esa es la manera en que vamos a lograr esa verdadera transformación del campo colombiano. Y sobre esto yo quiero felicitar muy especialmente al doctor Roberto Vélez, así como a la doctora Ligia Elena Borrero y los demás que han venido trabajando en este tema, al doctor Juan Esteban Orduz, y también tuvimos la oportunidad de estar allí en Washington con ese reconocimiento a ustedes, porque repito, las mujeres cafeteras sin duda deben constituirse en el referente obligado para este desarrollo de las mujeres rurales de Colombia. Lo que lograron ustedes en la elección reciente de sus comités municipales cuando pasaron del 16% en el 2014 al 24% en el 2018 y en los comités departamentales de un 8% de mujeres al 15% en la última elección, es algo que sin duda constituye un hito importante. Tenemos la responsabilidad de seguir abriendo puertas a las próximas generaciones de mujeres urbanas y campesinas, porque aun cuando hay mejoras, todavía nos hace falta avanzar mucho más. Estamos comprometidos también en este gobierno en lograr una mayor equidad regional. Cuando hablamos de cerrar la brecha, nos referimos a cerrar la brecha social, pero también a cerrar la brecha entre las regiones. Sabemos que hay regiones en Colombia que viven todavía con unos indicadores de atraso y de pobreza que son totalmente inaceptables en un país con tanta riqueza, con tanta diversidad como señala la misión de Sabios. Por esa razón, estamos tan comprometidos en el desarrollo de proyectos de infraestructura rural, en particular el mejoramiento de vías terciarias para reducir los costos de producción, eliminar las barreras que existen para el transporte y lograr también mejor acceso a los servicios básicos por parte de la población caficultora y de todos los sectores de la ruralidad colombiana. Asimismo, le hemos apostado al multimodalismo en Colombia a través de la reactivación reciente que hicimos del corredor férreo entre La Dorada y Chiriguaná, para lo cual hemos convencido a varios cafeteros de utilizar este método del tren en sus exportaciones y esto ha permitido que ya 60.000 toneladas de carga hayan generado 2.200 empleos nuevos durante lo corrido de este año.
También en mayo del 2019, junto con el presidente de la República y la ministra de Transporte, realizamos el lanzamiento de nuestro programa Colombia Rural, un programa para mantener y mejorar sobre todo las vías rurales del país y generar de esta manera una mayor conexión que el campo colombiano necesita entre las distintas regiones de nuestro país, pero también sobre todo para acercar nuestros productos a los puertos colombianos. En este programa invertimos 500.000 millones de pesos y estamos buscando nuevas fuentes de financiación que nos permitan un desarrollo mayor de esta Colombia rural y de las vías terciarias que ella significa. Un pilar muy importante de este programa que contará con la participación activa de los batallones de ingenieros militares de nuestro ejército en sus áreas de influencia y trabajando mancomunadamente con las comunidades y los líderes locales de cada municipio. Para asegurar equidad también tenemos que cuidar los recursos públicos. Debemos asegurar el respeto por los ciudadanos y especialmente por los bienes ajenos, particularmente por los bienes públicos. Y eso supone seguir trabajando todos los días en lograr un país con mayor transparencia, con mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y sobre todo un país con cero corrupción. La corrupción nos ha destruido las instituciones, pero lo peor, nos ha destruido la confianza misma al interior de nuestra sociedad. Y por esa razón, un gremio tan importante como la Federación de Cafeteros, que ha construido capital social, que es símbolo de confianza, tiene que apoyar mucho más los esfuerzos que hace la sociedad colombiana por promover la integridad y esta lucha contra la corrupción. Tenemos que espantar cualquier riesgo de que las actividades ilícitas que hay en el campo colombiano se acerquen a las zonas cafeteras. Tenemos que lograr que el bienestar y ese sentido de la integridad que hay en las zonas cafeteras se extienda al resto del territorio colombiano. En este sentido, en la más reciente encuesta global de fraude de Ernst & Young, vemos cómo en Colombia el 94% de los encuestados, el 94%, considera que es necesario pagar sobornos para poder sobrevivir en el ambiente de los negocios. Esto es totalmente vergonzoso. Posiblemente pueda haber alguna exageración en esas cifras, pero es vergonzoso un país donde el 94% de los colombianos considere que para poder sobrevivir en los negocios tiene que acceder a pagar algún tipo de soborno. Tenemos que cambiar actitudes, consolidar una cultura de la ética y de la integridad. Es lo que el presidente dice también con ese principio de la legalidad, que es uno de los ejes de nuestro gobierno. Tenemos que lograr que en Colombia todos los colombianos estemos comprometidos a no defraudar los intereses del Estado, a pagar los impuestos que corresponde, a no hacer trampa frente a la sociedad, a no saltarnos el lugar en la fila, a dejar de pagar el transporte de Transmilenio. Cuando vemos tantos jóvenes que se quejan de la corrupción y tantos otros que se saltan las filas del Transmilenio, sabemos que aquí los conceptos de ética y de respeto por lo público realmente no están presentes todos los días en nuestra sociedad. Luchar contra la corrupción es algo que requiere un esfuerzo permanente de toda la sociedad y por esa razón desde la Vicepresidencia de la República que tenemos a cargo la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, estamos pidiendo que gremios que tienen como referente esta tradición de integridad nos ayuden también en la labor gremial que estamos haciendo con otros sectores del país. Y ayudarnos también a que el fortalecimiento ético, a que tener una mayor capacidad autocrítica nos permita también tener un pensamiento colectivo de crecer como sociedad y crecer en valores sobre todo. Es por esto que yo quiero invitar al doctor Roberto Vélez y a la Federación de Cafeteros a que nos acompañen a suscribir un pacto para promover no solo la mayor equidad de género en el sector, sino también a que tengamos un pacto por el desarrollo agrícola sostenible y transparente para que todas las familias campesinas de Colombia y muchas familias de nuestras zonas urbanas puedan alcanzar un mejor nivel de vida. Esto es especialmente propicio para entender que los riesgos que hoy ciertamente tiene nuestro país tenemos que conjurarlos
con más legalidad, con más crecimiento económico que genere empleos de calidad y le den oportunidades. Para mí, como para muchas personas en Colombia y en el mundo, el café es una experiencia de vida. Como buena colombiana, todos los días en mi casa, junto a mi esposo y también junto a mi hija, cuando tengo la fortuna de que esté cerca a nosotros, lo primero que hago es despertarme con una taza de café cultivada con amor y pasión por esas 541.000 familias cafeteras que viven en más de 600 municipios de Colombia. He tenido el privilegio de trabajar cerca de este sector, primero como directora del INCOMEX a principios de los 90 en el gobierno del presidente Gaviria, luego como viceministra de Comercio Exterior y unos años más tarde como ministra de Comercio Exterior en el periodo 1998-2002 con el expresidente Andrés Pastrana. Como ministra formé parte del Comité Nacional, con el cual obviamente como parte de los representantes del gobierno, tal como esta mañana estuvo acá el ministro José Manuel Restrepo, trabajando siempre juntos, desarrollando políticas económicas, diseñando e implementando todos los programas que han permitido el desarrollo del capital social, que significa justamente esta industria cafetera. Durante más de 90 años, la Federación ha promovido el desarrollo de la industria y ha asegurado el bienestar de los productores a través de su organización y representación gremial. Durante estos años, la innovación de Cenicafé, la creación del Fondo Nacional del Café, el posicionamiento internacional de Juan Valdez y de Café de Colombia, así como la promoción del cultivo de cafés especiales, son algunos de los grandes logros de la Federación y esta es sin duda una institución referente a nivel mundial. Ustedes se merecen un aplauso. Hoy nos reunimos en un momento crucial de nuestra historia, en un momento de acción y de cambio, pero también en un momento de profundas reflexiones. 92 años después de la creación de la Federación de Cafeteros, los mismos principios, la pasión por el emprendimiento, el desarrollo rural, la innovación, la búsqueda incansable de oportunidades, nos está sirviendo de hoja de ruta en este mundo cada vez más cambiante. Conocemos que de cara a este mundo cada vez más conectado, con una competencia cada vez más global, la generación de valor, la implementación y la innovación de nuevas tecnologías deben unirse a la gran experiencia que tiene Colombia en la producción de café para conservar y potenciar su liderazgo histórico en este sector. En efecto, como lo indicó la revisión global agrícola de Euromonitor en 2018, el futuro del sector rural dependerá de la adaptación que haga el sector al cambio climático, del uso del agua, de la ayuda a la agricultura de subsistencia y la sostenibilidad, pero también dependerá fundamentalmente de la innovación y la generación de cadenas de valor, en lo cual ustedes son campeones. Los cafés especiales de Colombia, que se encuentran en todos los cafés gourmet del mundo, nos muestran claramente la hoja de ruta que debemos seguir y precisamente de eso se trata este Congreso Cafetero. Cómo seguir avanzando en los esfuerzos de productividad que con tanto éxito ha logrado este gremio, junto con hacer mayores esfuerzos conjuntamente con el Gobierno Nacional para lograr una mayor rentabilidad de la agricultura, ya que la sostenibilidad depende, por supuesto, de la rentabilidad que tengan todos ustedes, los productores. Entre hoy y mañana, precisamente, el señor presidente de la República, Iván Duque, estará recibiendo a la misión de sabios. Ese grupo de 47 sabios, expertos en muchísimos temas, que están ayudándonos a trazar una hoja de ruta sobre cuál debe ser el norte del crecimiento de Colombia para lograr sostenibilidad, inclusión y, por supuesto, cerrar las brechas de pobreza. Y en esta misión de sabios, que entregará su reporte final mañana a esta hora en el Observatorio Astronómico, la recomendación fundamental consiste precisamente en que Colombia se convierta en un líder mundial en la bioeconomía, precisamente porque tenemos la diversidad natural y también la diversidad cultural y étnica con la que cuentan muy pocos países en el mundo. Y esto nos da un gran potencial.
Por esa razón, debemos concentrar mayores esfuerzos en lograr que la educación y también el desarrollo del conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación generen un mayor impulso en esta industria cafetera para acompañar los esfuerzos de productividad que ustedes ciertamente han venido desarrollando y les permita mantener un liderazgo internacional, así como esperamos que lo tenga toda la agricultura sostenible de Colombia a pesar de esos desafíos enormes que supone el cambio climático. Tal como dice Orlando Ayala, ex vicepresidente de Microsoft, uno de los miembros de esa misión de sabios que ha reunido el presidente de la República, tanto por las circunstancias difíciles que está viviendo particularmente hoy Colombia, como las que vive la región, por las que vive también el mundo entero, y por la preocupación compartida por buena parte de la humanidad sobre los efectos del cambio climático, tenemos que pensar necesariamente en un nuevo pacto social que nos garantice de verdad, y esta vez para siempre, el bienestar colectivo. El Gobierno Nacional está convencido de la viabilidad de este acerto y por esta razón el concepto de bioeconomía debemos hacerlo explícito como una política pública, de tal manera que tanto las iniciativas públicas como las privadas estén enfocadas en este concepto, de tal manera que el potencial de nuestro país en materia agrícola, agroindustrial y por supuesto en todos los derivados bio pueda tener un mayor impacto, más valor agregado y por supuesto más rentabilidad, de tal manera que nos permitan dar un salto mucho más largo hacia el desarrollo y hacia la prosperidad de todos los colombianos, precisamente en este momento en que la cuarta revolución industrial genera tanta incertidumbre sobre el futuro del empleo y sobre las posibilidades de las generaciones jóvenes. Registramos la producción más alta de la historia en la historia del café, este año cerca de los 170 millones de sacos, y sabemos que a pesar del esfuerzo que ha hecho el gremio colombiano en materia de productividad, los avances de Brasil y Vietnam son superiores y por lo tanto es a través del mayor énfasis en la educación, el mejor aprovechamiento y el aprovechamiento inteligente de la tierra, del agua, el mejor uso de la tecnología para hacer una mejor mecanización del grano, es como debemos alcanzar nosotros una mayor rentabilidad para nuestros productores en un momento en el cual, si bien tenemos unos precios más altos, de todas maneras debemos profundizar el esfuerzo por esa productividad. En este contexto, es muy importante materializar a cabalidad la declaración que suscribimos en Guatemala en el marco de la 26ª Cumbre Iberoamericana en noviembre del 2018, en la cual los países iberoamericanos reafirmamos la importancia que tiene la producción, la distribución y la comercialización de café sobre el desarrollo económico, social y comunitario de los micro, pequeños y medianos productores, así como el empoderamiento de las mujeres en los países productores de la región, y destacamos la relevancia de los retos para el sector caficultor, así como las iniciativas públicas y privadas para llegar a un precio del café que permita un efecto positivo en la sostenibilidad económica, ambiental y social de este sector. Nuestro país y particularmente nuestra ruralidad y el sector cafetero han demostrado su inmensa capacidad de adaptación y a pesar de que nuestra economía ha cambiado, el café sigue siendo el mayor empleador de las zonas rurales y el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto con los 13.6 millones de sacos producidos en el 2018 y los 2.615 millones de dólares de exportaciones que generó el año pasado. El tejido social que la Federación ha creado durante sus 92 años de existencia ha actuado sin duda como un amortiguador frente a la violencia, frente al narcotráfico y permitió justamente que las regiones cafeteras tuvieran mejores indicadores sociales que el resto del país. En este momento, la Federación es el socio crucial para todas las políticas de estabilización dirigidas por la administración del presidente Duque en muchas regiones del país. Trabajamos junto a ustedes en muchas áreas, como salud y educación, brindando conectividad al campo, una de las prioridades de nuestra administración, y también trabajamos por la erradicación ilícita de cultivos, otra área que consideramos que es crucial para la seguridad de todos los colombianos y para la sostenibilidad de esta democracia.
Es por esto que el Gobierno Nacional ha mantenido un compromiso permanente, todas las administraciones lo han tenido con el sector cafetero en nuestro país. Este es un compromiso de pensar el sector cafetero en el largo plazo, con una visión estructural que nos permita fortalecer cada vez más las condiciones de vida de las familias cafeteras. En este Congreso, el presidente Iván Duque cumplirá el compromiso que asumió con ustedes en relación con la Agenda 2030, que atiende 6 prioridades para hacer del café una actividad rentable, competitiva y sostenible, promoviendo la investigación y la extensión cafetera, la calidad de nuestro café, reduciendo los costos de producción, controlando los riesgos del cultivo, posicionándolo en nuevos mercados internacionales y haciendo énfasis, y aquí quiero hacer énfasis doblemente en esta maravillosa participación de las mujeres y de los jóvenes en este proceso. Esta semana la Federación anunció que el precio interno de referencia superaría nuevamente $1.000.000, cifra que no se superaba desde el año 2016, y ello marca una distancia considerable con la situación vivida a inicios de este año. Asimismo, tenemos la creación del Fondo de Estabilización del Café. Pero tenemos que ser claros, esta es una coyuntura favorable, necesitamos que permanezcan estas condiciones favorables para el beneficio y la rentabilidad de las familias cafeteras, pero también tenemos que lograr que estas condiciones favorables se traduzcan en más equidad. Esta es la bandera de nuestro gobierno con el presidente Iván Duque. Muchas veces nos decían al comienzo del gobierno por qué este gobierno no tenía ningún lema. Nos decían que el gobierno del presidente Pastrana había sido el gobierno de la paz, el del presidente Álvaro Uribe, del cual tuve el honor de hacer parte como ministra de la Defensa, era el gobierno de la seguridad democrática, el del presidente Santos, el de la paz nuevamente, y que este gobierno no tenía ningún lema. Pues el lema ha sido ni más ni menos que justamente este de hacer un país equitativo, un país que realmente cierre esas brechas de pobreza. Y eso tenemos que hacerlo siempre dentro del más claro compromiso con nuestras instituciones, con nuestro sistema democrático, pero también ese compromiso con el desarrollo económico, con el desarrollo empresarial, con la libre iniciativa, con la iniciativa privada, con el desarrollo productivo de Colombia, porque así es como podemos nosotros lograr la equidad que necesita nuestro país. De tal manera que aquí más que rótulos tenemos unas ideas claras, una convicción total. Colombia tiene que lograr un mayor esfuerzo en que todo este crecimiento económico, en que ese compromiso que ojalá sea cada día más grande de todos los colombianos con la legalidad, nos produzca la verdadera equidad que Colombia merece tener. Es por esto que con el ministro Andrés Valencia, ministro de Agricultura, hemos venido trabajando en un pacto que es fundamental también para nuestro gobierno. Es un pacto por la mujer rural. Y en este pacto, que ya se encuentra en ejecución con todas las entidades del gobierno nacional, nos acompañó el doctor Vélez justamente a firmarlo, porque allí queremos que toda esta experiencia de la industria cafetera, del sector cafetero de Colombia, sirva de referente para los demás sectores de la producción rural de nuestro país. Los cacaoteros, los palmeros, por supuesto, los ganaderos, los avicultores, el ganado porcino, todos los sectores de la ruralidad colombiana, sin duda, deben tener en este ejemplo de los cafeteros colombianos el mejor referente sobre cómo promover el empoderamiento de las mujeres en el campo, cómo posicionarlas como agentes de transformación rural y desarrollar de esta manera un efecto positivo en el desarrollo económico, en las oportunidades, en el bienestar de las familias, porque sabemos que esto es algo en lo que tenemos que cambiar mucho más aceleradamente. En la actualidad, el 41% de las mujeres rurales viven en situación de pobreza y es el grupo en donde dicha condición es más predominante. De igual manera, tenemos una gran cantidad de mujeres que están excluidas del mercado laboral y cuando participan del mercado laboral lo hacen de manera ocasional, de manera informal, en unos índices de informalidad que son totalmente inaceptables.
Y este ejemplo de la caficultura, repito, es el ejemplo que queremos que siga toda la ruralidad en Colombia, para transformar el campo y realizarlo para lograr esa Colombia justa, próspera, incluyente, educada, equitativa, porque esa es la Colombia que puede alcanzar la paz que todos anhelamos. Cuando las mujeres progresan, cuando las mujeres tienen estabilidad económica, progresan sus familias, progresan las comunidades y por lo tanto progresa el país. Y esto no es un tema solamente de Colombia. Por esa razón, hoy por hoy, la equidad de género constituye uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas, porque está totalmente comprobado. Cuando la mujer produce, cuando la mujer genera ingresos sostenibles, crece la economía mundial. Así lo demostraron los distintos estudios que la expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, hoy presidenta del Banco Central Europeo, encargó en su momento. Si las mujeres del mundo entero hacemos parte del mercado laboral, la economía del mundo entero podría estar creciendo cerca de 3 puntos adicionales. De eso se trata el compromiso que tenemos que tener acá en Colombia, de esa mayor participación de las mujeres en el crecimiento económico estable y en la formalización de nuestras mujeres rurales. Este trabajo lo estamos haciendo entonces no solo utilizando el referente de la Federación, sino de la mano de entidades como FINAGRO, el Ministerio de Agricultura, el SENA, porque queremos obviamente influir muchísimo más en la capacitación de las mujeres, acompañarlas para que sean emprendedoras, facilitarles el acceso a la financiación, a la tierra, a la capacitación técnica, porque esa es la manera en que vamos a lograr esa verdadera transformación del campo colombiano. Y sobre esto yo quiero felicitar muy especialmente al doctor Roberto Vélez, así como a la doctora Ligia Elena Borrero y los demás que han venido trabajando en este tema, al doctor Juan Esteban Orduz, y también tuvimos la oportunidad de estar allí en Washington con ese reconocimiento a ustedes, porque repito, las mujeres cafeteras sin duda deben constituirse en el referente obligado para este desarrollo de las mujeres rurales de Colombia. Lo que lograron ustedes en la elección reciente de sus comités municipales, cuando pasaron del 16% en el 2014 al 24% en el 2018, y en los comités departamentales de un 8% de mujeres al 15% en la última elección, es algo que sin duda constituye un hito importante. Tenemos la responsabilidad de seguir abriendo puertas a las próximas generaciones de mujeres urbanas y campesinas, porque aun cuando hay mejoras, todavía nos hace falta avanzar mucho más. Estamos comprometidos también en este gobierno en lograr una mayor equidad regional. Cuando hablamos de cerrar la brecha, nos referimos a cerrar la brecha social, pero también a cerrar la brecha entre las regiones. Sabemos que hay regiones en Colombia que viven todavía con unos indicadores de atraso y de pobreza que son totalmente inaceptables en un país con tanta riqueza, con tanta diversidad como señala la misión de Sabios. Por esa razón, estamos tan comprometidos en el desarrollo de proyectos de infraestructura rural, en particular el mejoramiento de vías terciarias para reducir los costos de producción, eliminar las barreras que existen para el transporte y lograr también mejor acceso a los servicios básicos por parte de la población caficultora y de todos los sectores de la ruralidad colombiana. Asimismo, le hemos apostado al multimodalismo en Colombia a través de la reactivación reciente que hicimos del corredor férreo entre La Dorada y Chiriguaná, para lo cual hemos convencido a varios cafeteros de utilizar este método del tren en sus exportaciones, y esto ha permitido que ya 60.000 toneladas de carga hayan generado 2.200 empleos nuevos durante lo corrido de este año. También en mayo del 2019, junto con el presidente de la República y la ministra de Transporte, realizamos el lanzamiento de nuestro programa Colombia Rural, un programa para mantener y mejorar sobre todo las vías rurales del país y generar de esta manera una mayor conexión que el campo colombiano necesita entre las distintas regiones de nuestro país, pero también sobre todo para acercar nuestros productos a los puertos colombianos. En este programa invertimos 500.000 millones de pesos y estamos buscando nuevas fuentes de financiación que nos permitan un desarrollo mayor de esta Colombia rural y de las vías
vías terciarias que ella significa. Un pilar muy importante de este programa que contará con la participación activa de los batallones de ingenieros militares de nuestro ejército en sus áreas de influencia y trabajando mancomunadamente con las comunidades y los líderes locales de cada municipio. Para asegurar equidad también tenemos que cuidar los recursos públicos. Debemos asegurar el respeto por los ciudadanos y especialmente por los bienes ajenos, particularmente por los bienes públicos. Y eso supone seguir trabajando todos los días en lograr un país con mayor transparencia, con mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y sobre todo un país con cero corrupción. La corrupción nos ha destruido las instituciones, pero lo peor, nos ha destruido la confianza misma al interior de nuestra sociedad. Y por esa razón, un gremio tan importante como la Federación de Cafeteros, que ha construido capital social, que es símbolo de confianza, tiene que apoyar mucho más los esfuerzos que hace la sociedad colombiana por promover la integridad y esta lucha contra la corrupción. Tenemos que espantar cualquier riesgo de que las actividades ilícitas que hay en el campo colombiano se acerquen a las zonas cafeteras. Tenemos que lograr que el bienestar y ese sentido de la integridad que hay en las zonas cafeteras se extienda al resto del territorio colombiano. En este sentido, en la más reciente encuesta global de fraude de Ernst & Young, vemos cómo en Colombia el 94% de los encuestados, el 94%, considera que es necesario pagar sobornos para poder sobrevivir en el ambiente de los negocios. Esto es totalmente vergonzoso. Posiblemente pueda haber alguna exageración en esas cifras, pero es vergonzoso un país donde el 94% de los colombianos considere que para poder sobrevivir en los negocios tiene que acceder a pagar algún tipo de soborno. Tenemos que cambiar actitudes, consolidar una cultura de la ética y de la integridad. Es lo que el presidente dice también con ese principio de la legalidad, que es uno de los ejes de nuestro gobierno. Tenemos que lograr que en Colombia todos los colombianos estemos comprometidos a no defraudar los intereses del Estado, a pagar los impuestos que corresponde, a no hacer trampa frente a la sociedad, a no saltarnos el lugar en la fila, a dejar de pagar el transporte de Transmilenio. Cuando vemos tantos jóvenes que se quejan de la corrupción y tantos otros que se saltan las filas del Transmilenio, sabemos que aquí los conceptos de ética y de respeto por lo público realmente no están presentes todos los días en nuestra sociedad. Luchar contra la corrupción es algo que requiere un esfuerzo permanente de toda la sociedad y por esa razón desde la Vicepresidencia de la República que tenemos a cargo la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, estamos pidiendo que gremios que tienen como referente esta tradición de integridad nos ayuden también en la labor gremial que estamos haciendo con otros sectores del país. Y ayudarnos también a que el fortalecimiento ético, a que tener una mayor capacidad autocrítica nos permita también tener un pensamiento colectivo de crecer como sociedad y crecer en valores sobre todo. Es por esto que yo quiero invitar al doctor Roberto Vélez y a la Federación de Cafeteros a que nos acompañen a suscribir un pacto para promover no solo la mayor equidad de género en el sector, sino también a que tengamos un pacto por el desarrollo agrícola sostenible y transparente para que todas las familias campesinas de Colombia y muchas familias de nuestras zonas urbanas puedan alcanzar un mejor nivel de vida. Esto es especialmente propicio para entender que los riesgos que hoy ciertamente tiene nuestro país, tenemos que conjurarlos con más legalidad, con más crecimiento económico que genere empleos de calidad y le den oportunidades a las familias colombianas, pero sobre todo con un mayor compromiso con la integridad que nos permita cerrar de verdad esa brecha social y esa brecha entre las regiones de nuestro país. Hemos hecho mucho y nos falta mucho por hacer. De hecho, una de las razones también de mi demora en la mañana de hoy es porque justamente en esta conversación nacional que viene impulsando el presidente de la República a raíz de este paro y de tantas demandas, algunas de ellas
justificadas y muchas de ellas totalmente inaceptables. Hemos abierto estas mesas temáticas. Tenemos esta mesa por el crecimiento económico y la generación de empleos sostenibles y de calidad, una mesa temática también por la transparencia y la lucha contra la corrupción, una mesa temática por la educación de nuestros jóvenes, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación en nuestra sociedad. Y en todas estas mesas temáticas, sin duda, la Federación de Cafeteros tiene mucho que aportar, su experiencia, su trayectoria, pero también obviamente el futuro que tenemos que labrar entre todos, sin duda pasa por el café y su significado en la historia de Colombia. Tenemos que seguir nutriendo nuestra conversación, empoderar cada vez más a nuestros jóvenes urbanos, al igual que a los jóvenes rurales, enseñarles que el futuro de Colombia puede ser tan ambicioso como cada uno de nosotros lo soñemos, pero que ese futuro normalmente se alcanza con esfuerzo, con trabajo, que las cosas no son fáciles, que nunca fueron fáciles para Colombia y que hoy más que nunca necesitamos una juventud empoderada con el trabajo, con los valores, con la institucionalidad para lograr que nuestro país pueda alcanzar esas oportunidades que todos soñamos. De tal manera que yo los felicito por esta nueva reunión del Congreso Nacional Cafetero, los felicito por este precio favorable que están viviendo hoy y yo les auguro realmente que con todos estos esfuerzos en materia de productividad, la industria cafetera siga siendo un referente para Colombia y siga siendo el referente internacional que ha sido hasta hoy. Y felicito a nuestras dos vicepresidentas. Yo espero algún día ver acá una mujer presidenta en la Federación de Cafeteros. Muchas gracias.